Capítulo 48. La batalla de Alue. Ciudad de Alue, reino de Mu. La ciudad estaba en un silencio relativo. La mayoría de sus ciudadanos habían sido evacuados, pero unos 260.000 permanecieron al darse cuenta de que la evacuación era demasiado tardía. Como se sabía que el enemigo era despiadado, incluso con los civiles, ser capturados por ellos sería una pesadilla, por lo que la gente decidió quedarse. No estuvieron ociosos. Ayudaron a fortificar la ciudad y muchos de los trabajadores calificados colaboraron con las unidades del cuerpo de ingenieros del ejército. El día comenzó con el bombardeo de los cañones enemigos. Sin embargo, los soldados aliados fortificados lograron salir ilesos, excepto por unas pocas docenas de muertos, en su mayoría algunos desafortunados pelotones estadounidenses. La artillería aliada respondió. En pocas horas, cientos de proyectiles fueron disparados contra las posiciones enemigas. El bombardeo aliado pareció ser más efectivo, ya que algunos impactaron en sus blancos. Además, el aeropuerto doméstico de Alue y algunos aeródromos privados fueron confiscados para fines militares, permitiendo que el 4 Escuadrón de Casas de Mu se estacionara allí junto con pequeños destacamentos de otros 6 escuadrones. Los primeros 3 días consistieron en un intercambio constante y feroz de artillería. Las tropas francesas fueron las primeras en enfrentarse a las fuerzas del eje en la aldea de Sokol. Las tropas de exploración francesas entablaron combate con las fuerzas de vanguardia de Grabalcas y posteriormente se retiraron. Las tropas de Aurelia se enfrentaron a los británicos en el pueblo de Bonne. Un batallón británico, respaldado por un puñado de tanques Churchill, obligó a los aurelianos a retroceder, pero en pocas horas una fuerza aureliana mayor regresó y expulsó a los británicos del pueblo. Entonces, una escuadra de la Guardia Fronteriza de Mu arrestó a un soldado de Grabalcas, que era un espía del ejército del general Otmar. El espía confesó y reveló detalles sobre una campaña de bombardeo de Grabalcas llamada Operación Panormus, parte de la más grande operación Sycorax para tomar Alue. Los oficiales del general von Strasburg inicialmente descartaron al espía, creyendo que estaba inflando las cifras. Sin embargo, Strasburg no quiso arriesgarse y ordenó el posicionamiento de varios cañones antiaéreos en nuevos puntos vitales, especialmente en su centro de mando en el ayuntamiento. También dio importancia a los aeródromos y posicionó los cañones de tal manera que cualquier avión enemigo quedara atrapado en un fuego cruzado. La corazonada de von Strasburg resultó ser cierta. El 20 de febrero, diversas aeronaves de Grabalcas y Gallia lanzaron un repentino bombardeo sobre la ciudad. Hasta el 25 de febrero, se lanzaron casi 1000 toneladas de bombas. No obstante, los cañones antiaéreos derribaron muchos aviones y los escuadrones aéreos muanos interceptaron a numerosos bombarderos y cazas enemigos. El 78% de los bloques de viviendas de la ciudad quedaron en ruinas, y más de 12.000 civiles y otros 5.000 soldados murieron. Pero el salvavidas de Alue era realmente el río Froden, custodiado por la flota fluvial de Mu, por donde llegaban barcazas con refuerzos y suministros. Compañías estadounidenses y británicas organizaron la defensa del pueblo de Kaltenau, intentando mantener la línea defensiva exterior. Resistieron con éxito. Los Sturmtruppen alemanes intentaron infiltrarse en las líneas enemigas, pero se retiraron debido al intenso fuego. Sin embargo, lograron emboscar a una división galliana y los obligaron a retroceder. El período del 27 de febrero al 12 de marzo estuvo marcado por escaramuzas y bombardeos. Fue el 13 de marzo cuando las tropas del eje lanzaron un asalto total, capturando 3 pueblos y 10 aldeas cerca de Alue, cerrando el cerco sobre la ciudad por el sur y el oeste. Los Grabalcas entraron por el devastado suroeste de la ciudad, que había quedado desolado por las fuertes campañas de bombardeo. Las tropas muano-estadounidenses organizaron la defensa allí, pero se vieron empujadas hacia atrás lentamente. El 16 de marzo comenzó un combate cercano intenso y brutal. El ejército de Grabalcas diezmó la defensa muano-estadounidense bombardeando con armas químicas. Los blindados de Grabalcas se adentraron en la ciudad. Pero los tanques bien posicionados de Strasburg demostraron su valía. No era raro escuchar noticias de Stutz y Panzer IV muanos emboscando pelotones de tanques enemigos. Las tropas aliadas habían sufrido más de 27.000 bajas hasta el momento. Sin embargo, los refuerzos seguían llegando por el río Froden, ya que los muanos reforzaban la ciudad de noche y de forma furtiva. Los gallianos rompieron el punto muerto con un ataque nocturno, tomando los distritos del suroeste y allanando el camino para el avance de Grabalcas.
Hasta ese momento, el eje había perdido más de 34.000 hombres. El resto del mes de marzo transcurrió entre intentos muanos por reforzar los frentes rotos y reparar las pérdidas. Las divisiones alemanas organizaron un contraataque, expulsando a los Grabálkas de los distritos de Kanalov y Altenreit, otorgando a los aliados un respiro. Las tropas francesas fueron enviadas para cubrir los huecos. Los franceses lucharon ferozmente. Un asalto de los tiradores senegaleses permitió a los muanos recuperar el distrito de Schoten. Pero las fuerzas del eje respondieron asaltando las partes occidentales de la ciudad y tomando otros 3 distritos. Este vaivén duró hasta mediados de abril. Lo cierto es que las tropas de infiltración de Grabálkas socavaron las fortificaciones de la ciudad. Un ejemplo fue la incursión del Batallón Sol Negro, un grupo de comandos de élite que se infiltró el 27 de abril y destruyó más de 12 obuses muanos, 5 cañones antiaéreos y 3 semiorugas alemanes. Este tipo de incursiones mantenía a los defensores insomnes y agotados. A finales de abril, Grabálkas y sus aliados lanzaron el asalto oficial a Alue respaldados por más de 80 tanques. Los muanos y los aliados lucharon con ferocidad. Desde el río Froden, Mu logró reforzar la ciudad con otros 80.000 hombres tras una planificación meticulosa que introdujo a las tropas bajo el amparo de la noche. El general Strasburg empleó la estrategia de abrazar al enemigo, luchando tan cerca de ellos que los Grabálkas no podían disparar sus obuses por miedo al fuego amigo. El hecho de que Mu formara pelotones especiales de escopetas armados con modelos semiautomáticos y de corredera los preparó para el combate a corta distancia. Los estadounidenses y británicos intentaron expulsar a los enemigos, pero fallaron. Los austrohúngaros y los turcos intentaron tapar cualquier brecha en las defensas. Los alemanes se mantuvieron firmes junto a Mu y Austria. Las fuerzas del eje enfrentaron una resistencia suicida. Sin embargo, una nueva ola de incursiones a pequeña escala aumentó las zonas controladas por Grabálkas al 45% de la ciudad. Los meses de mayo y junio serían los más sangrientos. Cuartel General del Frente de Alue, Ayuntamiento, 11 de mayo de 1942. La sesión informativa de la batalla era tensa. Strasburg se sentía abrumado. El cuartel de defensa se basaba en el ayuntamiento, en el centro de la ciudad. Se eligió porque el antiguo edificio tenía docenas de sótanos subterráneos y fue convertido en un búnker custodiado por un batallón muano, 12 tanques y varios cañones antiaéreos. Señor, hemos recibido noticias de los distritos occidentales. El nuevo asalto enemigo ha destrozado las defensas. Nosotros y los austríacos estamos haciendo lo posible por detenerlos, pero estamos luchando. Pelotones de tanques estadounidenses fueron enviados al oeste y sufrieron bajas pesadas por los tanques enemigos, teniendo que retirarse, informó el coronel Stanislau. Maldita sea. Han pasado 4 meses, no podemos permitirnos tantas bajas. Ordene al teniente general Meyer que abandone sus posiciones en el viejo fuerte de Rothenburg. Traiga a sus hombres aquí antes de que queden cercados, ordenó Strasburg. El fuerte Rothenburg era una antigua fortaleza construida hace 210 años en Alue. Recordaba vagamente a un fuerte de clase italiana. Alue había crecido más allá de Rothenburg, que ahora quedaba en las afueras. El teniente general Meyer había estacionado a 7.800 soldados para defender esa zona. Señor. No podemos simplemente abandonar el fuerte. Tendríamos que entregar aún más parte de la ciudad. ¿Y por qué abandonar una posición elevada? Tenemos que hacerlo, Meyer será aislado a este ritmo si el enemigo continúa su avance. Permitiré que compañías de exploradores se queden en Rothenburg junto con los obuses más viejos, pero eso es todo, sentenció Strasburg. Stanislaw saludó y se retiró. General Paulus, ¿qué opina de este desastre de batalla? Preguntó Strasburg. El general Friedrich Paulus era el nuevo comandante de los ejércitos alemanes en Mu, tras la destitución de Felix Steiner por el desastre ocurrido a principios de la guerra. La situación es sombría. Ahora contamos con más de 680.000 soldados en la defensa de la ciudad. Es probable que nos enfrentemos a casi 800.000 tropas enemigas. Los refuerzos fluyen hacia la ciudad a través del río, pero no es suficiente. Los turcos causaron desorden entre las fuerzas del eje al asaltar sus líneas de comunicación la semana pasada, pero serán reparadas pronto. Hemos perdido la mayor parte de nuestra artillería y su fuerza aérea se está encogiendo cada vez más rápido, analizó Paulus. Los británicos y los franceses han perdido la mitad de sus fuerzas hasta ahora. Al final, han tenido que ser absorbidos por los estadounidenses para luchar junto a ellos.
La BEF ha intentado golpear la línea de suministro de Grabalcas mediante la Operación Tavern. Estamos en un estancamiento maldito y sangriento. También perdimos la ventaja del invierno, el verano es perfecto para que los enemigos ataquen y tomen la ciudad. Pero los aliados me han comunicado que están planeando una ofensiva conjunta rápida para romper el punto muerto, dijo Strasbourg. Oh, de verdad. Si ese es el caso, confío mis hombres a su mando. Alue será defendida a toda costa. Respondió Paulus. Los aliados estaban decididos, Alue se mantendría a cualquier precio. Ciudad de Alue, 17 de mayo de 1942. Al amanecer del 17 de mayo, se lanzó un ataque aliado combinado, apoyado por buses muanos, con el objetivo de desalojar las posiciones enemigas en los distritos norte y noroeste de la ciudad. Fuerzas británicas y estadounidenses rodearon a 3 divisiones gallanas, que fueron aniquiladas tras ser bombardeadas por los cañones de Mu. Los Panzers alemanes de la recién incorporada 17 División Panzer, junto con elementos de la 16, lanzaron un ataque masivo contra la 5 División blindada y la 22 División de Infantería de Grabalcas, logrando expulsar a los invasores de 5 distritos. Para entonces, los aliados habían perdido más de 211.000 hombres en Alue, frente a unas pérdidas del eje de aproximadamente 300.000. Los bombarderos en picado de Grabalcas comenzaron a atacar los barcos de suministro del río Froden. Si lograban bloquearlo, Alue moriría de hambre. La 4 División del Ejército Austrohúngaro y tanques de la 8 División Panzer encabezaron un ataque aliado contra las divisiones 7 y 33 de Grabalcas y Aurelia. Las líneas del eje parecieron tambalearse en los primeros días, pero el general de Grabalcas, Otmar, a pesar de su glotonería y codicia, era un general competente. Reorganizó las líneas para presentar una defensa seria ante la ofensiva aliada. Frenaron el impulso aliado fácilmente, al costo de otras 12.000 almas del eje. Para este momento, las tropas desplegadas en ambos bandos habían aumentado exponencialmente. Las fuerzas aliadas sumaban ahora unos 820.000 efectivos, debido al flujo masivo de refuerzos muanos, alemanes y estadounidenses. Grabalcas y sus aliados del eje habían acumulado en total cerca de 1 millón de hombres y 800 tanques. Otmar utilizó a las tropas aurelianas indirectamente como carne de cañón. Los aurelianos sufrieron más de 7.600 muertos en solo 2 días, solo para que Otmar pudiera enviar 4 divisiones de tanques para abrir una brecha en las líneas aliadas y hacerlas retroceder. El río Froden estaba conectado por un canal, el canal Grauwitz, que atravesaba la ciudad. Si los Grabalcas controlaban el canal, podrían limitar los suministros que llegaban a los aliados. El punto de estrangulamiento crucial era la fábrica de motores Nord-Rotenburg-Froden, operada por la marca de coches Muana Amsler. La fábrica era la más grande de Alue y, si contaba con suficientes hombres, podía funcionar como un punto de bloqueo. Conducía directamente al canal y a las afueras del centro de la ciudad. Además, a pocos kilómetros al suroeste de la fábrica se encontraban varias minas de mineral de hierro fuera de Alue. Si estas caían, el esfuerzo bélico de Mu estaría sentenciado. Para mantener la fábrica, el coronel británico Archibald Pembroke y su batallón defendieron el almacén, reforzados por algunas compañías alemanas y francesas. Resistieron varios ataques del eje por sí solos y se convirtieron en una leyenda. Los periódicos en Europa y América presentaban a los defensores como héroes que luchaban contra toda probabilidad para salvaguardar la paz y la libertad en el Nuevo Mundo. Estados Unidos incrementó el programa de préstamo y arriendo, Lend-Lease, para suministrar a los aliados grandes cantidades de armas, combustible y otros recursos. De hecho, la mayoría de los defensores de Alue complementaban sus raciones de campaña con comida enlatada estadounidense, especialmente el Spam, que era adorado por los muanos. El resto del mes de mayo transcurrió con combates brutales. Se produjeron luchas cuerpo a cuerpo en varios distritos, las cuales fueron encarnizadas. A algunos de los oficiales al mando británicos, franceses y alemanes, esto les recordaba al brutal combate de trincheras de la Primera Guerra Mundial. Mientras tanto, el 4 Ejército Gallano rodeó y destruyó una división muana en el este y avanzó lentamente hacia la ciudad, abriendo un nuevo frente que los aliados debían defender. El 27 de mayo de 1942, más de 620.000 tropas del eje atacaron repentinamente a Alue en un asalto a gran escala, sorprendiendo a los defensores. Los muanos lucharon con uñas y dientes. Algunos soldados de Mu, agotados de munición, emboscaron y apuñalaron al azar a oficiales de Grabalcas con estacas de bambú afiladas, fabricadas del abundante bambú cerca de Alue.
más de 14 oficiales de Grab Alcas y otros del eje murieron por infecciones fatales causadas por estas heridas. Para el 1 de junio, las cosas se pusieron tensas. El nuevo general austrohúngaro, Tomáš Boák, lo recuerdan del capítulo 41, propuso un asalto final a gran escala que, aunque arriesgado, podría expulsar a las fuerzas del eje de la ciudad. Esto requería que los aliados comprometieran todas sus fuerzas, incluyendo la mayor parte de las de Mu. El mayor general Omar Bradley, comandante de las fuerzas estadounidenses, planteó serias dudas sobre la propuesta de Boák, señalando lo arriesgada que era. Friedrich Paulus esperó convencer a Bradley para que se uniera a la ofensiva, resaltando que ésta tenía la oportunidad de romper el estancamiento. De lo contrario, todos quedarían atrapados en Alue y podrían no salir con vida. Bradley finalmente cedió y aceptó unirse. El 1 de junio de 1942, los aliados lanzaron un gran asalto sobre los distritos de Obrist, Ravenstieg, Montal, Werkstaden Nord, Blutbach y Steinbrück. Estos distritos eran estratégicos y, si se ocupaban, darían un respiro a los aliados. Bajo las órdenes de Hermann Göring y von Richthofen, una división de paracaidistas Fallschirmjäger fue lanzada el mismo día, con la esperanza de distraer a los Grabalcas lo suficiente para que los aliados cayeran sobre las fuerzas del eje. La operación también fue conocida como el Gran Gambito Austríaco, atribuida a la idea de Boák. Era una operación demasiado grande para fallar. El lanzamiento de los Fallschirmjäger funcionó, la ofensiva aliada sembró el caos y la confusión entre las filas del eje entre el 2 y el 7 de junio. Los tanques Tiger alemanes causaron estragos, destruyendo varios tanques Ound e incluso superando a los tanques medios Ound y de Grabalcas. Aunque su número era pequeño, los tanques Tiger llegaron a ser temidos por el enemigo. Los distritos de Ravensteig, Montal, Werkstaden Nord y Steinbrück fueron capturados con éxito. Ambos bandos lucharon con valentía. La estación de metro de San Lorenzo cambió de manos 6 veces en solo 2 días. Pero Otmar y sus contrapartes gallianas simplemente enviaron divisiones frescas de sus reservas, que enfrentaron a los agotados muanos y aliados. Las fuerzas del Imperio Grabalcas, B, repelieron los ataques en Obrist y Blutbach. Para el 18 de junio, se demostró que el gambito de Boák había sido un fracaso. Los aliados habían agotado la mayor parte de sus reservas. Las fuerzas del eje se reagruparon y aplastaron los flancos izquierdos estadounidenses. El GB controlaba ahora aproximadamente el 80% de la ciudad. Las tropas del teniente general Muano Meyer fueron atraídas por una trampa de los aurelianos. El ejército de Meyer se vio atacado por todos lados por más de 34.000 aurelianos y fue derrotado. Las tropas de Aurelia capturaron la orilla izquierda del río. La 4 División Galliana también asaltó la fábrica de motores Nord-Rotenburg-Froden y aniquiló a los defensores de Pembroke. Una fotografía capturó la bandera británica, la Union Jack, ondeando desafiante antes de ser derribada y quemada por oficiales gallianos. Las fuerzas del GB recuperaron también el terreno perdido. El gambito de Boák había fallado. La única razón por la que la ciudad seguía viva era por los menguantes suministros del río Froden y los suministros aéreos estadounidenses. Al darse cuenta de la situación crítica, los Fallschirmjäger alemanes intentaron una ruptura para enlazarse con las tropas francesas en Kanalov. Sin embargo, fueron emboscados y masacrados por los Grabalcas. Los otomanos huyeron a Kanalov y se unieron a los franceses en la defensa del distrito. Historias de valentía del coronel Ibrahim Pasha fueron exaltadas por la prensa turca en su hogar, presentando a sus fuerzas como guerreros religiosos o los turcos contra la tiranía. Los turcos también fueron aplaudidos por los muanos, agradecidos por cualquier ayuda recibida. La prensa de Mu incrementó sus esfuerzos de propaganda para alentar el alistamiento. Se ordenó la conscripción general, reclutando a hombres de entre 18 y 45 años. Pero no era raro ver a adolescentes de secundaria, de tan solo 15 años, mintiendo sobre su edad para enlistarse. El gobierno muano también formó la Guardia Real del Hogar, una fuerza de 560.000 voluntarios, compuesta mayormente por veteranos y ancianos. Varios veteranos se reincorporaron al ejército real. Mu también desplegó a toda prisa toda su flota fluvial en el río Froden y sus afluentes. Esta flota fue crucial para detener los ataques del eje en ciudades cercanas. No era raro ver monitores fluviales bombardeando posiciones del eje desde el río hacia la ciudad. Los muanos tenían un eslogan: no pasarán. Los muanos y los aliados no se rendirán sin luchar. Pero la gran pregunta seguía en el aire: ¿quién se quebrará primero? Fin del capítulo 48. El link a la historia del autor estará en la descripción.